Nosotros vamos a desarrollar aplicaciones web, nuevamente utilizando .NET. Eh, Cuando .NET inició, principios de los 2000, la forma de desarrollar, o más bien lo que había, lo vigente, era las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones de escritorio en tres capas, ¿verdad? Eh, pues ya existía web, sí, pero en otras tecnologías. Dentro de lo que eran las herramientas de desarrollo de Microsoft, la parte de aplicaciones web estaba complicado, ¿verdad? No había mucho por donde. Entonces, cuando se empieza con .NET, a quien crea esto dice, bueno, toda la gente tiene eh, experiencia desarrollando aplicaciones en capas con interfaces eh, gráficas, esta de aquí, en escritorio. Qué bueno sería que pudiéramos aprovechar esta arquitectura para que la gente pudiera desarrollar aplicaciones web, que en vez de utilizar esas interfaces gráficas de escritorio, pudiéramos añadir una interfaz web que se conecte a estas capas. ¿Sí? Entonces, incluso una aplicación que estaba corriendo en escritorio, si esta arquitectura estaba bien diseñada, yo podía hacer una interfaz web, ¿verdad? Un ASPX y conectarme a la lógica de negocios y reutilizar todo esto. Aquí hago un paréntesis. Esto es una realidad y esto se puede hacer hoy en día siempre y cuando esto esté bien diseñado. En el momento en que aquí hayan problemas de diseño y aquí hayan cosas de lo que hablamos, cuando uno empieza a meter cositas del BL por aquí y a meter cositas de la interfaz por acá y empieza a mezclar y a hacer una unión entre las capas, esto ya se imposibilita. ¿Verdad? Cuando uno no hace esa separación tan clara, cuando hay eh, demasiado acoplamiento entre las capas. Entonces, si esto pasa, ¿verdad? Que yo por malas prácticas empiezo a hacer cositas que tenía que hacer el BL y las pongo aquí, y algunas cositas que tenía que tener la interfaz las empiezo a poner aquí, ya hacer esto es una complicación porque entonces estas cositas que puse aquí, ahora tengo que traerlas para acá y tengo código repetido y ya, se complicó. Pero pensando en que tenemos un mundo ideal, esto era posible. Entonces se creó una cosa que se llamaba Web Forms. Aquí teníamos, voy a borrar esto de aquí. Aquí teníamos Windows Forms y entonces alguien dice, creemos los Web Forms, que sean igual a esto, pero web. Entonces se crea esa tecnología, los Web Forms, que básicamente emula o simula los Windows Forms, pero para web. Entonces es muy parecido, muy similar, ¿verdad? En el sentido, es más, bueno, ahorita les puedo dar una demostración rápida. En el sentido de que en un Windows Forms usted tiene una interfaz gráfica, le da doble clic y ahí está el código. Uno se imagina como detrás del formulario, es como la forma en que yo me lo imagino. Detrás del formulario tengo el código. Bueno, en Web Forms teníamos una cosa que precisamente se llamaba Code Behind, que básicamente era un código en un lenguaje de servidor, por ejemplo en C Sharp o en Visual Basic, que se ejecutaba respondiendo a acciones que yo ejecutaba sobre el formulario. Entonces, yo tenía un formulario web con un botón, aquí había texto y aquí había un link, y yo daba clic sobre este botón,
daba clic sobre este botón y esto ejecutaba el código que estaba en un archivito de un lenguaje de servidor, C Sharp o Visual Basic, en unos archivos que se conocían como Code Behind. ¿Ok? Entonces, en aquel momento esto era súper útil porque las personas que sabían programar en Windows Forms, la curva de aprendizaje para llegar a Web Forms era muy poca, era muy corta. Yo cuando empecé a dar este curso, yo daba Web Forms, ¿sí? Porque tenía mucho más sentido dar más tiempo. O sea, yo le dedicaba en este curso más, la mitad o más de la mitad a trabajar con esto, que ya hoy en día, como les digo, el tiempo que le dedicamos es mucho menos. Y después me pasaba a Web Forms, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tenía una estructura, trabajaba con mis estudiantes mucho, de forma que tuvieran muy sólido toda esta parte y después le metíamos un formulario aquí, una capa adicional. Es más, al mismo proyecto, o sea, teníamos un proyecto de 3 capas y después lo que hacía era agregarle una capa adicional que era Web Forms y seguíamos trabajando con esta arquitectura. Eh, Resulta que eso era muy conveniente para los desarrolladores que conocían esto, ¿verdad? Porque la curva de aprendizaje era corta. No estoy diciendo que fuera exactamente igual porque no lo era. Habían cosas diferentes porque el desarrollo web es diferente al desarrollo de escritorio. Pero la mayoría de los conceptos se compartían, ¿verdad? Esto emulaba esto de aquí. Entonces era súper, súper sencillo. Sin embargo, para poder darle toda esa facilidad al desarrollador, se tuvieron que inventar un montón de cosas que hacían que el rendimiento de estos web forms fuera muchísimo menos del que en realidad podría ser una aplicación web desarrollada correctamente. Entonces habían unas cosas que se llamaban view state y habían unas cosas, ya no me acuerdo ni cómo se llaman. Un montón de cosas que tenían que viajar. Digamos que aquí yo tengo mi servidor web y por acá tengo un cliente que se conecta a esta aplicación. Entonces, cuando este cliente se conectaba, hacía una solicitud y el servidor le respondía, pero por debajo, de forma oculta, había un montón de información que tenía que viajar. Sí, un montón de cosas que el cliente tenía que subir, el servidor tenía que procesar esa información por detrás, digamos, oculta, y mandar lo que el cliente pedía, mandando un montón de cosas por ahí ocultas también, para poder establecer, para que esta tecnología funcionara. Ok, lo que les decía entonces es que este intercambio de información hacía que viajara muchos datos. eh, Podría decir basura, pero es que no era basura, porque eran datos muy necesarios y cosas muy necesarias para que esto pudiera darse. Además, el servidor tenía que almacenar en su memoria un montón de cosas correspondientes a los clientes, ¿verdad? Y eso no importa si tengo un cliente conectado, pero en el momento en que yo empiezo a tener un montón de clientes conectados y todos se conectan al mismo servidor, entonces el servidor tiene que empezar a guardar información en su memoria de un montón de cosas de los clientes. Entonces el rendimiento de esas aplicaciones a gran escala empieza a caer o necesito un servidor con muchos más recursos. Esta, esta dificultad, entre otras por ahí, que hacían que en rendimiento, en escalabilidad, estas aplicaciones no fueran eh, la arquitectura más óptima, ¿verdad? Eh, entonces, ya desde hace muchos años existía, alguien había inventado una cosa que se llamaba MVC o modelo vista controlador. MVC. Entonces, esto es
Una tecnología no. Esto es una arquitectura, esto es un patrón de diseño que no creó Microsoft, que no pertenece a Microsoft, que no es de .NET, es un patrón de diseño que se creó hace un montón de años, pero un montón de años. Y básicamente, lo que esto es una alternativa a esta arquitectura en capas, que funciona muy bien para web, para escritorio, pero ya para web tenemos los problemas que ya mencioné, ¿verdad? Entonces, Microsoft dijo, bueno, sí, muy bonito Windows Forms, pero no funciona tan bien, ¿verdad? Microsoft no lo dijo, pero la gente empezó a notar que habían cosas en rendimiento, que habían cosas ahí que no estaban optimizadas. Entonces, en una de las versiones de .NET, no recuerdo ahorita exactamente en cuál, se eh, libera, se incluye algo que ellos llamaron MVC .NET, creo, o .NET MVC, o no sé, le agregaron un .NET a esto. Que básicamente Microsoft dijo, ok, ¿les gusta MVC para desarrollo? Aquí está. Aquí tienen esta tecnología para que desarrollen utilizando este patrón de diseño, pero utilizando lo de nosotros. Nos olvidamos de Windows Forms, porque ya Windows Forms aquí no tiene cabida. La forma en que Windows Forms funciona no tiene cabida acá. Entonces, les facilitamos esto. Y salieron versiones MVC 1, MVC 2, MVC 3, MVC, no sé por cuál vamos. Vamos como por no sé, busquémoslo un momento para tener el dato exacto. Como 6 o no sé. Microsoft MVC 5. Esto dice que es de marzo del 2024. Vamos por MVC 5. Eh, Vamos a ver si existe algo más reciente de MVC. No, creo que vamos por MVC 5. ¿Qué es esto? Bueno, es el sabor de MVC de Microsoft. Y ¿por qué el sabor? ¿Por qué la receta de Microsoft para MVC? Bueno, porque resulta que MVC es una tecnología muy vieja, muy vieja, y aquí déjenme de nuevo buscar de qué año es esta para que se den cuenta. En los 70s y 80s son los inicios, las primeras cosas que se están pensando en modelo vista controlador. En el 88 dice, se expresa ya como un concepto general, ¿no? Es una tecnología recontravieja. Digo tecnología por decirlo, porque no es una tecnología, es un patrón de arquitectura, ¿verdad? No es una tecnología. MVC 5 sí es una tecnología que es el patrón de arquitectura implementado por Microsoft. Entonces, resulta que en aquel momento, cuando se inventa, MVC era suficiente para lo que se tenía. Pero hoy en día ya no. Hoy en día MVC no es suficiente. Entonces, a esto MVC tenemos que añadirle algunas cosas. Ponerle hormonas, ponerle esteroides. Y esas cosas son enrutamiento, eh, tecnologías para creación de la interfaz gráfica, tecnologías para creación de servicios web, de APIs, tecnologías para autenticación y autorización, un montón de cosas que MVC por sí solo no contempla. Entonces, Microsoft, y ya hablo de Microsoft porque es la tecnología que estamos utilizando, dice, ok, sí, aquí está MVC, me imagino, supongo que empezaron por la versión 1 allá en los principios de los 2000, y dijeron, aquí está lo que usted necesita.
Fueron evolucionando y al día de hoy tenemos MVC 5, que básicamente es el patrón de arquitectura con componentes adicionales para poder crear aplicaciones con las necesidades al día de hoy, para poder crear una aplicación funcional comercialmente. Ocupamos de un montón de cosas que MVC por sí solo no nos proveía. Entonces, vamos a utilizar MVC de Microsoft. Si ustedes y quieren aprender a desarrollar web con otras herramientas, PHP, de una vez a donde van a caer es a Laravel o a Symfony que básicamente son herramientas para desarrollar MVC con PHP. Si ustedes quieren desarrollar en otra tecnología como Ruby, van a terminar en Ruby on Rails. ¿Qué es Ruby on Rails? Es la tecnología para desarrollo de Ruby utilizando MVC. Entonces, hoy en día, cuando usted vaya a desarrollar web, sobre todo la parte del backend, eh, posiblemente vaya a terminar desarrollando arquitecturas con MVC, a menos de que usted haga un desarrollo ahí sin pensar en la arquitectura y pegue código y tire código a lo locos, ¿verdad? Este, si no ese es el caso y está pensando en una arquitectura, no importa si es .NET o no importa si es otra tecnología, posiblemente va a terminar haciendo MVC. Incluso, eh, las aplicaciones de escritorio con herramientas un poco más recientes, en el caso de Microsoft, se hacen con una variante de MVC. Para desarrollar escritorio, tenemos una tecnología que se llama WPF o The Windows Presentation Foundation, que ya tiene una buena cantidad de años también, que es para escritorio, ¿sí? Sí, es otra tecnología para desktop, para desarrollo de escritorio. Y la forma de desarrollar o la arquitectura, el patrón de arquitectura para desarrollar con esto se llama MVVM, modelo vista, vista modelo. Modelo vista, vista modelo. O modelo vista, modelo, guión, vista, modelo de vista. Entonces, ¿qué es esto? Es una variante de MVC para desktop. ¿Para qué les digo esto? Bueno, para que vean que MVC, cuando ustedes vayan a googlear qué es MVC y les digan que es un patrón de arquitectura que se inventó, que se publicó en los 80s, no digan, vean, mira, es que el profe está enseñándonos a programar en unas cosas que se utilizaban hace 40 años. No, es que el patrón se inventó en aquel momento, eh, así como las estructuras de datos que hoy en día utilizamos se inventaron en los 70s o en los 60s. Eh, así, pero así funciona. Este patrón de diseño es muy viejo, pero hoy en día lo implementamos, lo actualizamos. Actualizamos suena como que yo lo hubiera actualizado. Las empresas que crean las herramientas de desarrollo lo han actualizado y hoy en día son absoluta y completamente vigentes para el desarrollo web. Ok, ¿cómo funciona una aplicación web? Antes de entrar específicamente al tema de Microsoft o de la herramienta que vamos a utilizar. A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible? Y no sé si ustedes alguna vez se lo han cuestionado. Que yo tenga o que una empresa, que la que tiene Facebook o la que tiene los servidores que tienen Instagram o los servidores que tienen mediación virtual o los servidores que tienen cualquier aplicación corriente. ¿Cómo es posible que yo pueda tener una compu en Windows o una compu en Mac o puedo tener un iPhone? Ay, ¿qué fue eso? Puedo tener un iPhone o puedo tener un celular o tablet con Android. Puedo tener
un televisor inteligente con WebOS, o puedo tener, ¿qué más? ¿Cuál otro sistema operativo existe? Linux, por ejemplo, por supuesto. Linux, o puedo tener, ¿qué otro sistema operativo existe? Bueno, OS X, ya aquí puse Mac. ¿Qué usan los televisores inteligentes? ¿Usan WebOS, usan Android o usan, ¿cómo se llamará cómo se llama el de Samsung? ¿Quién se acuerda del sistema operativo de Samsung? Tizen se llama, Tizen. Eh, el de Roku tiene un nombre. Bueno, no voy a poner más nombres aquí, porque ya se me olvidaron, ya no sé si existen más. Pero digamos que esos son los sistemas operativos más populares. Windows, OS X, que es el de la Mac, iOS, que es el de iPhone, el de iPad. Eh, Aquí no estoy poniendo, bueno, voy a ponerlo así, OS X para poner los nombres correctos. iOS, Android, es Android, WebOS, ajá, ok. El sistema operativo de una Mac, o el sistema operativo de un iPhone, o el sistema operativo de un Android, el sistema operativo de un televisor inteligente LG, un Linux o un Tizen, que es el que utilizan algunos dispositivos inteligentes de Samsung. Algunos televisores y proyectores y cosas de Samsung utilizan este sistema operativo. Y póngale ahí cualquier otro, ¿verdad? Ahí puse 7 por poner los que se me vinieron a la mente en este momento. No importa el sistema operativo, se puede conectar a un sitio web y el sitio web puede interactuar. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué esto es posible? Vamos a ver, les hago la pregunta. Si esto no fuera web y fuera de escritorio, y ustedes tienen un punto exe y lo ejecutan en Windows, todo bien. Digamos que todo bien, asumiendo que es la misma arquitectura, porque incluso dentro de Windows X32, X64, ahí hay problemas. Pero bueno, asumamos que es la misma arquitectura. Pero ese punto exe yo lo puedo ejecutar en una Mac o en un iPhone. No, no sirve. Y alguien puede decir, no sé, porque yo no tengo ni Mac ni iPhone. Bueno, si no tiene ni Mac ni iPhone, posiblemente tiene un teléfono con Android. Usted puede coger un exe y ejecutarlo en su teléfono, en su tablet Android. Tampoco, no, ¿verdad? Eh, yo tengo un DMG que es como algo similar a un zip, digamos, y este DMG lo monto en una Mac y corro el ejecutable que está dentro, todo bien. ¿Qué pasa con este DMG en Windows, en Android, incluso en iPhone, que son primos hermanos? No sirve, no funciona. En ninguno de los otros funciona. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las aplicaciones web, no importa el sistema operativo con el que yo me esté conectando a un sitio web, por qué funciona? Si las aplicaciones, normalmente eso no es natural, cada quien tiene su cosa. Sí, Android tenemos los APK, en iPhone tenemos no me acuerdo. Aquí tenemos DMG, aquí tenemos exe, WebOS no tengo idea, en Linux hay un montón. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué funciona en web? Resulta que para conectarse a una aplicación web sin importar cuál plataforma esté usando, tenemos que pasar por un web browser. Y ese web browser se llama Chrome, Firefox, eh, ¿cómo se llama el de Windows? Edge, Edge, eh, Brave, Safari,
cualquiera, no sé. Ahí, pues, por supuesto que hay más y no recuerdo, no conozco los nombres. Primero tenemos que pasar por un browser, el que ustedes usen, y este browser es el que hace solicitudes a este servidor. Entonces, todo el mundo se puso de acuerdo y dijo, hagamos que todos hablen un solo idioma. Y ese todo el mundo se pone de acuerdo, eso se llama un protocolo. ¿Sí? Esos son los famosos protocolos. Entonces, para web tenemos un protocolo que se llama HTTP o HTTPS, ¿sí? Y tenemos un lenguaje único. Un único lenguaje, no voy a hablar de protocolo aquí, voy a hablar de lenguaje. Un único lenguaje que tienen que hablar todos los navegadores. Y ese lenguaje se llama HTML. Un navegador web tiene que entender HTML. Resulta que a partir de HTML5, que ya tiene una buena cantidad de años también, cuando hablamos de HTML5, ya este nombre incluye dentro de su nombre, damos por sentado que aquí está JavaScript y está CSS3. Antes eran como cosas diferentes. Eh, segundito, porfa. Ahora sí. Antes eran como tecnologías diferentes. Hoy en día, cuando hablamos de HTML5, asumimos todo esto como una sola cosa. Entonces, cualquier navegador moderno tiene que hablar HTML5. Y con HTML5, algunas, esto para scripts y esto para diseños visuales. Entonces, ¿eso significa que aquí adentro del servidor solamente puedo escribir cosas utilizando esto? No, para nada. Eso no significa. Lo que significa eso es que adentro de un servidor web yo puedo tener el lenguaje que a mí me guste, siempre y cuando sea para desarrollo de web, ¿verdad? Yo puedo desarrollar con .NET, puedo desarrollar con PHP, puedo desarrollar con Ruby, puedo desarrollar con eh, Python, con cualquier otra cosa. El lenguaje que yo quiera. ¿Ok? Yo voy a hablar de .NET porque es lo que vamos a usar nosotros aquí. Y cuando tengo .NET, entonces yo puedo tener archivos de Visual Basic, puedo tener archivos de C Sharp, puedo tener un montón de cosas, todo lo que soporta .NET. Ya van a ver qué montón de cosas soporta .NET. ¿Verdad? Puedo tener HTML, puedo tener los JavaScript, puedo tener CSS, puedo tener CSHTML y puedo tener VBHTML y todo, ¿verdad? Un montón de cosas. Aquí todavía no me interesa que sepan qué es cada cosa de esas. Entonces, yo escojo la tecnología que quiera y el servidor web tiene instalado el framework de .NET y el servidor web puede ejecutar todos estos códigos porque así lo tiene. Pero el requisito es, pensemos que aquí está la puerta de entrada a este servidor. De aquí para allá, usted haga lo que quiera. Hable el lenguaje que usted quiera. De aquí para allá, hable HTML. Donde están los clientes que se conectan, a los clientes les hablan HTML, porque ellos van a hablar HTML. Entonces, esto que es un cliente, le hace una solicitud al servidor en HTML. No tanto, casi siempre. eh, eh, no en HTML, digamos. Aquí, para ponernos rigurosos, es una URL lo que pide a través del protocolo HTTP.
básicamente, ¿verdad? Yo digo, deme la dirección tal y tal y tal a través del protocolo HTTP o HTTPS. Pero bueno, las respuestas de este servidor siempre van a ser en HTML. Entonces, este servidor puede ser .NET con todo esto, o puede ser PHP, o puede ser Ruby, o puede ser lo que quieran, que él expone, habla HTML. Resulta que si este es Firefox, si este es Brave, y este es Chrome, y este es Safari, todos tienen que hablar HTML. Hacen la solicitud, el servidor hace lo que tenga que hacer en sus lenguajes, en lo que sea que esté configurado, y responde en HTML. Y todas las veces que recibe una solicitud, responde en HTML. Siempre termina respondiendo en HTML. Vuelvo a la aclaración de antes, ¿verdad? Cuando hablo de HTML y ahora lo que estamos usando ahora es esas tres cosas. Los navegadores tienen que soportar HTML, lenguaje HTML, este es un lenguaje de marcado, lenguaje de script que se llama JavaScript y CSS para hojas de estilos. Entonces de ahí en adelante, HTML5 es la versión actual. Cualquier navegador actual tiene que soportar HTML5. Entonces, esa es la forma en que no interesa si este servidor de acá es Windows, es Linux o está la aplicación desarrollada en .NET o está desarrollada en, en lo que sea, en cualquier lenguaje. Este, Al final habla HTML para todos sus clientes. Antes de HTML5 no teníamos un soporte nativo de HTML para video, para audio, para multimedia. Entonces se utilizaban los plugins. Eh, Ahí lo que pasaba era que, por ejemplo, digamos que esto hablaba una versión de HTML anterior y que yo ocupaba reproducir un video, entonces lo ponía en formato Flash. Eso era un complemento que había que instalarle al browser para ver ciertas páginas desarrolladas con una tecnología que se llamaba Flash. ¿Por qué? Porque el servidor no solo hablaba HTML, sino que también tenía algunas cosas adicionales que no formaban parte. Entonces yo tenía que pedirle a los clientes que instalaran un complemento para reproducir Flash. Eh, o a veces le pedían a uno que instalaran el complemento de Java, porque aquí habían algunas cositas de Java propiamente y los navegadores no soportan Java de forma nativa. Había que instalar un complemento y todavía existe un poco de Java. Hoy en día, ya con HTML5, prácticamente está todo cubierto y ya los navegadores son casos muy específicos en los que hay que instalar un complemento para poder correr alguna página, algo dentro de una aplicación web. Entonces, así está la situación con el desarrollo de web. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a desarrollar esto y al final lo que va a responder nuestra aplicación es esto. Y vean que uno aquí también puede utilizar el HTML puro, ¿verdad? Pero lo combina con esas cosas y la respuesta siempre va a ser en HTML.